Profesor, y mi nombre es Oscar Alejandro Ortiz. Vengo a presentarle en mi exposición sobre filosofía medieval. Iniciemos. Los contenidos son 4. El primer contenido va a ser el concepto sobre qué es la filosofía medieval. El segundo contenido son los temas más importantes sobre esta filosofía. El tercer contenido son los filósofos más importantes. Y el cuarto contenido son las características y etapas. Bueno, el primero es el concepto. El concepto lo que dice es que la filosofía es el conjunto, la filosofía medieval es el conjunto de corrientes de pensamiento y tratados filosóficos que se desarrollaron desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento. Esa filosofía lo que quería buscar era reunir la filosofía antigua con los pensamientos cristianos, con los pensamientos cristianos. Vale. Lo siguiente son los temas importantes religiosas con la filosofía. Fue natural que se empezaran a buscar respuestas de interrogantes como la naturaleza de Dios, la relación entre la fe y la razón. Sin embargo, para la filosofía medieval fue difícil conciliar estos temas, ya que son la base de la teología cristiana. Fue muy difícil para ellos relacionar estos temas en general, no solo estos dos, sino estos temas, con la filosofía. Como lo dije anteriormente, porque esos temas eran la base de la teología cristiana, de la creencia cristiana. Bueno, el primer tema importante que vamos a hablar es la existencia de Dios. Lo que decía la filosofía medieval era que la mayor parte en la que se concentró fue dedicada a demostrar la existencia de Dios, ya sea como ser, una entidad o una verdad suprema. Sea como sea, esa recurrió a libros antiguos, a escritos bíblicos para llegar a comprobar la existencia de este Dios. Lo siguiente es la lógica aristotélica. Lo que dice la lógica aristotélica es que supone que la mente reproduce solo la realidad, la existencia de las cosas tal y como son, por lo que ello es una ciencia objetiva, que es lo que hace es dedicarse a estudiar conceptos. Lo que decía la lógica aristotélica es que solo estudia conceptos y reproduce la realidad tal y como es, no desvía cosas de camino, como que, por ejemplo, no distorsiona en sí, sino que algún hecho que ha pasado no lo distorsiona. Simplemente reproduce la realidad, como le he dicho anteriormente, reproduce la realidad como es y más bien se dedica a estudiar los conceptos necesarios para definir cualquier cosa. Cabe recalcar que la lógica aristotélica la utilizaron la mayoría de filósofos en la filosofía medieval. Y esta fue una muy gran implementación, fue un gran apoyo para la filosofía medieval. Lo siguiente es la relación entre la fe y la razón. La relación entre la fe y la razón es un tema muy disputable, ya que no tienen nada que ver una con la otra. La fe es la creencia sobre algo o alguien, el confiar en que existe, por ejemplo, en que existe un Dios, en que nos observa un Dios y en que Él planea todo lo que va a pasar. La razón es comprobar científicamente lo que está sucediendo. Al menos eso es lo que decía. O sea, lo comprueban y necesitan una razón científica, algo que compruebe de verdad, no que, como que, yo creo que Dios existe, no, ellos necesitan pruebas para creer en esto. En la relación entre la fe y la razón participaron tres filósofos importantes, el cual era San Agustín, el filósofo
era Tomás de Aquino y por último Averroes. Para San Agustín, la fe y la razón son dos caminos distintos que llevan al mismo sitio, y los dos deben apoyarse una a la otra. Siempre han de buscar el equilibrio y aunque tienen características distintas y diferente campo de aplicación, también hay una jerarquía. La fe superior, siempre a la razón, en caso de duda, ya que viene directamente de Dios. En la creencia, como lo he dicho anteriormente, la fe es el confiar en esto, en estar seguro, no en pruebas, sino en confiar, en creer supremamente, estar seguro, creyendo y confiando siempre en lo que se piensa. En este caso, la existencia de Dios sería un ejemplo, y pues así. Lo que decía Santo Tomás de Aquino era que la fe y la razón son elementos diferentes, al igual que San Agustín, él decía que eran elementos totalmente diferentes, pero no son inferiores una a la otra. O sea, para él ellos dos estaban parejos, estaban al mismo nivel. Aunque en caso de no haber coincidencia entre estos dos, él sigue apostando por la fe, él se inclina un poquito más la balanza hacia la fe. Y por último, lo que dice Averroes, Averroes propone algo muy interesante. Lo que dice Averroes es una teoría. Propone la teoría de la doble verdad. Esa teoría simplemente habla sobre que existe una verdad religiosa y una verdad filosófica, que fue adoptada por el averroísmo latino. Lo que dice es que hay una verdad religiosa, o sea que es como dos versiones diferentes, pero las dos tienen razón, ya sea a la fe, que sería en este caso la verdad religiosa, que tiene razón y depende de cada uno si la cree correcta o no. En este caso las dos dicen la verdad. Filosófica, en este caso sería el pensamiento, sería la razón, el por qué, el comprobante, el comprobar siempre esto, el saber por qué eso, por qué tal lo otro. En cambio, en la verdad religiosa sería más bien la fe, como le estoy diciendo, la creencia en confiar siempre, siempre, siempre en su pensamiento, en su pensamiento y no alejarse por nada, simplemente confiar en él y estar ahí. Y así terminaríamos los filósofos más importantes, perdón, qué pena. Y así terminaríamos los temas más importantes de la filosofía medieval. Ahora seguiríamos con los filósofos más importantes. Como los mencioné ahora, los tres filósofos más importantes fueron San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino y Averroes. San Agustín de Hipona, estos tres filósofos se centraron muchísimo en el aristotelismo, sí. Se centraron mucho en el aristotelismo, el cual ya definí, y tenían como las mismas creencias y todos los conceptos que creaban, a diferencia de Averroes, que pues participó muchísimo, o sea, de diferente manera en lo de la fe y la razón. Esto se basaban mucho en el aristotelismo. Así que estos tres tenían sus pensamientos muy similares y todos opinaban muy parecido. Y por último, vamos con características y etapas de la filosofía medieval. La primera característica es que esta filosofía buscaba unir la razón y la fe. Como ya lo he dicho y como lo dije anteriormente, esta filosofía cogió mucho la razón y la fe. La principal parte de la filosofía hablaba sobre unir esta razón y la fe. Y casi todos los filósofos utilizaban, como lo dije anteriormente, la filosofía aristotelista para unir esto, para darle sentido y para poder relacionar la razón y la fe. También nace la teología en esta época medieval.
Otra característica es que se dejan atrás los planteamientos filosóficos griegos para abrir paso a un nuevo cuestionamiento. Fe sobre razón. Lo mismo que he dicho anteriormente, siempre buscaban relacionar estas dos, fe y razón, ya sea una sobre la otra o viceversa. Y por último, la influencia de la filosofía aristotélica es muy grande y por tanto el mundo se rige por planteamientos racionales. Como lo dije anteriormente, la filosofía aristotélica influyó mucho, mucho en la filosofía medieval, llegando hasta el punto de que casi todos los filósofos y casi todas las teorías entre esta filosofía fue basada en la filosofía aristotélica. Siempre era basado en siempre estudiar los conceptos y definirlos utilizando esta filosofía aristotélica. Y por último serían las etapas de la filosofía medieval. La primera etapa se llama la etapa patrística, la cual corresponde a la primera etapa en la que se articuló la filosofía con el dogma religioso. Principalmente se utilizó el cristiano. En esa primera etapa fue donde primero se inició y se adentraron al dogma religioso, donde unificaron la filosofía con la religión, donde empezaban a relacionar la religión con la filosofía y principalmente utilizaban el cristianismo. Y la segunda etapa es la escolástica. En esta etapa abarca desde el siglo VI hasta el siglo XVI, exactamente 10 siglos. Se intenta explicar la revelación cristiana a través de la razón y surge como una consecuencia de la creación de las primeras universidades y la necesidad de aplicar el método científico aristotélico para dar respuesta a planteamientos religiosos o sobrenaturales. Como lo dije anteriormente, en esa etapa lo que buscaba era utilizar el, el planteamiento aristotélico, el método aristotélico, para dar sentido a las cosas, estudiar los conceptos y poder darle una razón. A diferencia de la revelación cristiana, este era siempre buscando un método científico para relacionar las cosas, relacionar el cristianismo con lo real, entre comillas. Entonces, en esta etapa es donde se utiliza este método de aristotélico y se crean muchísimas universidades para dar siempre razón a algún concepto que quieran saber, principalmente al cristianismo. Y pues esto sería todo, profesor. Espero le haya gustado mucho la exposición y haya entendido sobre todo. Muchas gracias.